El murmullo de las copas de champán y las risas forzadas llenaban el salón. Un lugar tan opulento que parecía sacado de una revista de alta sociedad. Yo, con mi vestido sencillo, el único que consideré adecuado para la ocasión, me sentía como una mancha de tinta en una página de seda. Era el cumpleaños número 40 de mi hija Camila, y ella había insistido en que estuviera presente, aunque su mirada al recibirme en la puerta me dijo todo lo contrario. Me sentía observada, juzgada por los invitados que vestían joyas resplandecientes y trajes de diseñador. Sus ojos me analizaban de pies a cabeza, y yo solo podía encogerme, aferrándome al pequeño paquete que llevaba en mis manos, el único trozo de mi mundo, en medio de aquel universo de apariencias. El aire olía a perfume caro y a una soledad que el dinero no podía ocultar, una soledad que, irónicamente, me resultaba muy familiar. Dentro de esa caja modestamente envuelta, había un álbum de fotos que había pasado meses preparando. Cada página era un retazo de nuestra historia, forrado con la tela de su primer vestido de bebé, con pequeñas notas escritas a mano, recordando anécdotas que solo nosotras dos conocíamos. Había fotos de ella en mis brazos en la vieja panadería, con la cara manchada de harina y una sonrisa pura, de su primer día de escuela, aferrada a mi mano, de su graduación, con ojos llenos de sueños que yo había ayudado a construir, con mis manos agrietadas por el trabajo. Era un regalo que no costaba dinero, pero que contenía el tesoro de mi vida entera, cada sacrificio, cada desvelo, cada gramo de amor incondicional que sentía por ella. Creí, en mi ingenuidad, que en un día tan señalado, querría recordar de dónde venía, quién la había amado sin condiciones. Cuando encontré el momento oportuno, me acerqué a ella mientras era el centro de un círculo de amigos que la adulaban. Su sonrisa se congeló al verme llegar. «Mamá, ahora no, estoy ocupada», susurró con los dientes apretados, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero yo insistí, con la torpeza de una madre que solo quiere entregar un pedazo de su corazón. «Es solo un momento, hija. Feliz cumpleaños». Le extendí el regalo. Mis manos temblaban ligeramente. Lo tomó como si quemara, con la punta de los dedos, su expresión transformándose en una máscara de pura irritación. El peso del rechazo inminente ya se instalaba en mi pecho. Una presión fría y dolorosa que me cortaba la respiración y me advertía del golpe que estaba a punto de recibir. Ella arrancó el papel con desdén, y al ver el álbum, sus facciones se endurecieron hasta convertirse en una mueca de desprecio absoluto. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos a nuestro alrededor. Lo sostuvo como si fuera basura. «Te dije que no quería cursilerías, mamá. ¿No entiendes que mi vida ya no es esto? ¿Traes estos trapos viejos, estas fotos de pobreza, a mi fiesta? ¿Para avergonzarme?». Sus palabras eran como latigazos, cada una diseñada para herir, para humillarme públicamente. Los invitados guardaron silencio, pero sus miradas curiosas eran puñales que se clavaban en mi alma. Sentí cómo el color abandonaba mi rostro, mientras el calor de la vergüenza subía por mi cuello, ahogándome en una marea de humillación que me paralizaba. Intenté decir algo, justificar mi gesto, explicarle que solo era amor, que solo eran recuerdos. «Camila, por favor», supliqué en un hilo de voz, buscando sus ojos, esperando encontrar un vestigio de la niña que yo había criado. Pero ella no me escuchó. Estaba demasiado inmersa en su papel, en la defensa de esa fortaleza de lujo y superficialidad que había construido a su alrededor. «Siempre haces lo mismo, siempre tratando de arrastrarme a tu mundo miserable», continuó, su voz subiendo de tono, convirtiéndose en un grito agudo y cruel. «No quiero tus recuerdos, no quiero tu pasado. Quiero que entiendas que no tenemos nada en común». La crueldad en su tono era deliberada, calculada para despojarme de cualquier dignidad que me quedara, para establecer una frontera definitiva entre su mundo brillante y mi existencia opaca. Y entonces lanzó la frase que destrozaría todo para siempre. Con los ojos inyectados de una furia que parecía venir de un lugar muy oscuro, me miró fijamente y gritó para que todo el salón la oyera. «El mejor regalo que podrías darme en mi cumpleaños sería que te murieras de una vez». El silencio que siguió fue absoluto, denso,
pesado como una lápida. Las risas se extinguieron. La música pareció desvanecerse en la nada. Solo quedamos ella y yo en el centro de ese universo helado, sus palabras flotando en el aire como un veneno letal. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si mi corazón, literalmente, se hubiera detenido por un instante antes de romperse en 1000 pedazos. Era un dolor físico, una punzada en el pecho tan intensa que me dobló. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo el álbum caía de sus manos y sus páginas se desparramaban por el suelo, esparciendo nuestros recuerdos pisoteados por los tacones caros de los invitados. Mi vida entera, expuesta y profanada. La vi darme la espalda y marcharse, dejando que sus amigos la consolaran por el mal rato que su madre le había hecho pasar. Escuchaba los susurros, las miradas de lástima y de morbo que me rodeaban, pero ya no me importaba. Algo dentro de mí, esa parte que siempre había esperado, que siempre había perdonado, se había hecho cenizas. El dolor era inmenso, sí, pero debajo de él, en las profundidades de mi ser, una extraña calma comenzaba a nacer, una frialdad que no había sentido nunca. Miré por última vez a mi hija, que ya reía con sus amigos como si nada hubiera pasado, y en ese preciso instante tomé una decisión. Ella había deseado mi muerte, pero lo que no sabía es que, en cierto modo, me la había concedido. La madre abnegada y sumisa que había soportado todo por ella, esa mujer, había muerto en ese mismo salón, y mientras recogía los pedazos de mi corazón del suelo, una promesa silenciosa se forjó en mi interior. Camila no tenía idea de quién era yo en realidad. No conocía la fuerza que había heredado de su abuela, ni los secretos que su padre se había asegurado de que yo tuviera. Pronto, muy pronto, iba a descubrir que desear la muerte de alguien puede tener consecuencias inesperadas, sobre todo cuando esa persona, finalmente, decide empezar a vivir. Mi nombre es Graciela Ramírez, y tengo 68 años. Hace 10 que el calendario se detuvo para una parte de mí, el día que enterré a mi esposo, Tomás, y me convertí oficialmente en una viuda. Vivo en la misma casita de barrio en la que criamos a nuestra única hija, un lugar pequeño cuyas paredes guardan el eco de risas que ya no se oyen. Mis días transcurren al ritmo lento de la jubilación, una pensión modesta que me alcanza para vivir sin lujos, pero con dignidad. La soledad es mi compañera más fiel. Se sienta conmigo a la mesa para desayunar y me arropa por las noches. La gente del barrio me saluda con cariño. Me llaman Doña Graciela, la de la antigua panadería. Soy un fantasma amable de un tiempo que ya pasó, una reliquia en un mundo que avanza demasiado rápido para mis pies cansados. Tomás era un hombre bueno, de manos grandes y corazón noble. Él era el ancla que me mantenía firme en medio de cualquier tormenta. Su ausencia es un hueco que nada ni nadie ha podido llenar. A veces, por la noche, todavía me parece oler su loción de afeitar o escuchar sus pasos en el pasillo. Él siempre se preocupó por el futuro. Era un hombre previsor, casi desconfiado del porvenir. Hay que estar preparados para todo, mi vieja, me decía mientras revisaba sus papeles. Yo me reía de su manía de guardarlo todo, de tener planes para cada posible contingencia. No entendía entonces que su mayor preocupación no era su propio final, sino mi bienestar cuando él ya no estuviera para protegerme. Creía que nuestra hija sería mi refugio, pero Tomás, con su sabiduría silenciosa, parecía saber algo que yo me negaba a ver. Durante más de 40 años, mi vida fue la panadería, el amanecer. Me levantaba a las 3 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, y el único sonido era el de mis manos amasando la harina. El calor del horno era mi primer abrazo del día, y el olor a pan recién hecho, el perfume de mi existencia. Conocía a cada cliente por su nombre, sabía qué pan le gustaba a cada niño, y cuántas facturas se llevaba cada familia para el fin de semana. Mis manos, ahora artríticas y manchadas por la edad, eran fuertes y hábiles. Construyeron un pequeño imperio de afecto y sustento, un rincón del mundo donde el trabajo duro se transformaba en el alimento diario de muchos. Esa panadería no era solo un negocio, era mi identidad, el lugar donde yo era alguien. Cada saco de harina que cargué, cada madrugada que pasé en vela, tenía un solo propósito:
darle a Camila la vida que yo no tuve. Mientras mis manos se cubrían de quemaduras y callos, yo soñaba con las suyas sosteniendo un título universitario. Quería que ella tuviera opciones, que pudiera elegir su camino sin las limitaciones que yo había enfrentado. Por eso, el dinero que ganaba con el pan se iba directamente a sus colegios privados, a sus clases de inglés, a la ropa de marca que ella creía necesitar para encajar. Nunca me arrepentí, o al menos eso me decía a mí misma. Verla triunfar era mi mayor orgullo, aunque con cada paso que ella daba hacia su mundo de éxito, sentía que se alejaba un poco más del humilde horno de leña donde sus sueños se habían cocido. Ahora mi rutina es mucho más tranquila, aunque el hábito me despierte antes del alba. El silencio de la casa es abrumador. Me preparo un café, me siento en la cocina y miro por la ventana el pequeño jardín que he cultivado. Las flores son mis confidentes. A ellas les cuento mis penas y mis pocas alegrías. Riego mis malbones y mis geranios con el mismo esmero con que antes horneaba el pan. Es una forma de cuidar la vida, de sentirme útil. Paso las tardes tejiendo o leyendo viejas novelas. A veces, el teléfono suena y mi corazón da un vuelco, esperando que sea ella, pero casi siempre es una amiga o un vendedor. La esperanza, he aprendido, puede ser una forma muy sutil de tortura, un goteo constante que te mantiene atada a una ilusión. Siempre he creído que mi propósito en la vida era dar mi tiempo, mi energía, mi amor. Me enseñaron que la generosidad era la mayor de las virtudes, y lo fui. Fui generosa hasta el punto de vaciarme, para mi esposo, para mis vecinos y, sobre todo, para mi hija. El problema es que nunca aprendí a poner límites, a decir «hasta aquí». Permití que mi deseo de ver feliz a Camila se convirtiera en una obligación de complacerla en todo, de aceptar sus críticas y sus desprecios como si fueran verdades irrefutables. Mi amor incondicional se transformó, a sus ojos, en un permiso para usarme y desecharme a su antojo. Mi mayor virtud se había convertido en la herramienta de mi propia humillación, un arma que yo misma le había entregado. Y así, poco a poco, fui permitiendo que su vergüenza se convirtiera en la mía. Empecé a ver mi casa a través de sus ojos críticos, pequeña, anticuada, humilde. Mi ropa me parecía simple y pasada de moda. Mi forma de hablar, demasiado popular, sin la elegancia que ella había adquirido. Dejé de invitar a mis amigas para que ella no se sintiera incómoda si aparecía de improviso. Me fui encogiendo, haciéndome cada vez más pequeña para no hacerle sombra, para no recordarle un origen que a ella le avergonzaba profundamente. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, aceptando el papel secundario que ella me había asignado. Creí que si la amaba lo suficiente, algún día se daría cuenta, pero solo logré que perdiera por completo el respeto que una hija debe a su madre. Sin embargo, debajo de esta capa de vulnerabilidad, la mujer que manejó una panadería sola durante años no ha desaparecido del todo. Recuerdo cuando Tomás enfermó, cómo me hice cargo de todo sin quejarme. Negociaba con los proveedores, manejaba las cuentas, reparaba el horno cuando se rompía y seguía atendiendo a los clientes con una sonrisa, aunque por dentro estuviera rota de preocupación. Recuerdo también la vez que un competidor desleal intentó arruinarme y yo, con la ayuda de los vecinos leales, luché y salí adelante. Esa fuerza siempre ha estado ahí, sepultada bajo años de sacrificio y abnegación maternal. Es una brasa que creía extinta, pero que el dolor de la humillación pública ha vuelto a avivar de una forma inesperada y poderosa. Cuando me miro al espejo, veo el rostro de una anciana. Las arrugas alrededor de mis ojos cuentan historias de risas y de lágrimas. Las manchas en mi piel son el mapa de largas jornadas bajo el sol. Es la cara de una mujer cansada que ha dado más de lo que ha recibido. Pero si miro más de cerca, en el fondo de mis pupilas, todavía puedo ver un brillo, una chispa de la joven Graciela, que soñaba con comerse el mundo. Es un fuego terco que se niega a apagarse, una resiliencia silenciosa que ha soportado el abandaje, la soledad y ahora, la peor de las humillaciones. Y es esa chispa la que me susurra que la historia aún no ha terminado, que el último capítulo de mi vida no puede estar escrito con la tinta
del desprecio de mi propia hija. Esa noche, en la fiesta de Camila, mientras el eco de sus palabras crueles rebotaba en mi cabeza, sentí cómo esa mujer sumisa se desvanecía para siempre. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que en lugar de hundirme, me empujó a la superficie. Fue como si me hubieran arrojado a un agua helada y la única opción fuera nadar o morir. Y yo, Graciela Ramírez, la panadera, la viuda, la madre rechazada, decidí que había pasado demasiado tiempo ahogándome en las expectativas y desprecios de otros. Decidí, con una claridad que me asustó y me llenó de poder, que iba a empezar a nadar. Por primera vez en mi vida, iba a nadar por y para mí. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible que has tenido que desaparecer para que te vean? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Mi familia es un árbol con una sola rama. Mi hija, Camila. Nunca tuve más hijos, y ella aún no me ha dado nietos. Todo mi universo maternal, cada sueño, cada oración, cada gramo de amor, fue depositado en ella. Quizás ese fue mi primer error, convertirla en el sol de mi existencia, sin darme cuenta de que un sol puede dar calor, pero también puede quemar. Nuestra relación es el único lazo de sangre que me queda, y por eso su crueldad duele de una manera tan profunda, porque corta la única cuerda a la que mi corazón se aferraba. No hay otros hijos a los que recurrir, ni el bullicio de nietos que pueda llenar el silencio que ella me impone. Somos solo ella y yo, dos extrañas unidas por un pasado que yo atesoro y que ella se esfuerza desesperadamente por olvidar, creando un abismo entre nosotras. Camila es, a los ojos del mundo, una mujer admirable, una arquitecta exitosa, con un esposo tan ambicioso como ella y un apartamento de diseño en la zona más cara de la ciudad. Su vida es una colección de logros perfectamente exhibidos en sus redes sociales. Viajes a lugares exóticos, cenas en restaurantes de lujo, ropa de diseñador. Ha construido una fachada de perfección y sofisticación con un esmero obsesivo. Pero detrás de esa máscara de felicidad pulcra vive una mujer atormentada por un miedo irracional a que alguien descubra su secreto, que es la hija de una simple panadera de barrio. Su mayor terror es que el olor a pan recién hecho de mi recuerdo impregne sus cortinas de seda y delate sus orígenes humildes ante su círculo de amistades influyentes. La principal motivación de mi hija no es la maldad pura, sino una vergüenza profunda y corrosiva. Ella odia el pasado que yo represento. Cada vez que me mira, no ve a la madre que se sacrificó por ella, sino el reflejo de la niña pobre que tuvo que usar ropa heredada y que no podía permitirse los mismos caprichos que sus compañeras del colegio privado. Para ella, yo soy el ancla que la mantiene atada a ese pasado, un recordatorio constante de que su éxito es una construcción frágil que podría derrumbarse si se descubre la verdad de sus cimientos. Por eso necesita humillarme, para reafirmar la distancia que ha puesto entre su presente brillante y mi pasado modesto. Es su forma de intentar borrar la tinta con la que está escrita su propia historia. Su egocentrismo es un escudo. Ha aprendido a poner sus necesidades y deseos por encima de todo y de todos. Es calculadora y fría, capaz de medir el afecto en términos de utilidad. Si me llamaba de vez en cuando, no era por genuino interés en mi bienestar, sino para cumplir con una formalidad social, o más a menudo, porque necesitaba algo, que cuidara su apartamento mientras viajaba, que le preparara esa comida casera que tanto le gustaba, pero que jamás admitiría extrañar, o que le sirviera de coartada emocional para justificar alguna de sus decisiones egoístas. Ha perfeccionado el arte de la manipulación emocional, haciéndome sentir culpable por mis propias necesidades y convirtiéndome en la villana cada vez que intentaba expresar mi soledad o mi dolor. Pero no siempre fue así. Guardo en un rincón de mi memoria la imagen de una Camila de 7 años, con las rodillas raspadas, corriendo a mis brazos en la panadería para que le diera un beso sanador. Recuerdo cómo se acurrucaba a mi lado por las noches y me pedía que le contara historias de la abuela, fascinada por ese mismo pasado que ahora repudia. Sus ojos brillaban de admiración cuando me veía transformar la harina y el agua en el pan que alimentaba a nuestro barrio. Me decía que yo era una maga
y que mi horno era mágico. ¿En qué momento se rompió ese encanto? ¿Cuándo la admiración se convirtió en vergüenza? Aferrarme a esos recuerdos es doloroso, pero me recuerda que la mujer cruel que me humilló nació de una niña que una vez me amó, sin reservas. Creo que el quiebre comenzó en la adolescencia. El colegio al que la envié con tanto esfuerzo era una ventana a un mundo de riqueza y privilegios que la deslumbró y al mismo tiempo la envenenó. Recuerdo una vez que fui a dejarle un almuerzo que había olvidado. La esperé en la puerta, con mi delantal de trabajo aún puesto. Cuando salió rodeada de sus nuevas amigas, su rostro se transformó. Me miró con una mezcla de pánico y vergüenza. Tomó la bolsa sin decir una palabra y se fue casi corriendo, mientras escuchaba las risitas de las otras niñas. Ese día, por primera vez, me sentí como una mancha en su vida impecable. Fue el primer ladrillo del muro que empezó a construir entre nosotras. Con los años, esos episodios se hicieron más frecuentes y más dolorosos. Hace un par de Navidades, me invitó a cenar a su casa, pero me pidió que llegara un poco más tarde, para no coincidir con los padres de su esposo, personas muy importantes. Pasé la mayor parte de la noche confinada en la cocina, con la excusa de que nadie cocina el pavo como tú, mamá. Escuchaba las risas en el comedor, sintiéndome como una empleada en lugar de un miembro de la familia. Comí sola, después de que todos se fueran. Esa noche entendí que mi presencia en su vida estaba condicionada a ser invisible, a no incomodar, a existir solo en los márgenes de su mundo perfecto. Acepté la humillación en silencio, por miedo a perder las migajas de su afecto. Así, nuestra relación antes de esa fatídica fiesta era ya un cascarón vacío. Se sostenía únicamente por mi infinita paciencia y mi terca esperanza de que algún día mi hija volviera a ser la niña que me admiraba. Era una comunicación de una sola vía. Yo llamaba, yo visitaba, yo recordaba su cumpleaños, yo perdonaba. Ella simplemente recibía. Aceptaba mi devoción como algo que le correspondía por derecho. El grito en su fiesta no fue un acto impulsivo nacido de un mal momento. Fue la culminación lógica de años de pequeños desprecios, de humillaciones silenciosas y de un resentimiento que ella había cultivado con esmero. Fue, simplemente, la primera vez que tuvo el valor de decir en voz alta lo que su comportamiento me había estado gritando durante años. Se fala muito do sacrifício de uma mãe como se fosse um ato poético, um gesto de nobreza quase divina. Mas a verdade é muito mais mundana e muito mais dolorosa. Não é uma grande imolação em um altar, mas a soma de 1000 pequenas mortes diárias. É o pedaço de bolo que não comes, para que tu filho repita. O vestido novo que não compras para poder pagar seus livros. As horas de sono que perdes para velar seus sonhos. Durante décadas, minha vida foi um rosário de renúncias silenciosas, um colar de sacrifícios que ninguém viu e que a única pessoa para quem o fiz se negou a reconhecer. Cada dia, durante quase 40 anos, renunciei a uma parte de mim mesma, em nome de um amor que eu acreditava que tudo justificava, sem perceber que me estava apagando lentamente. Meu corpo é um mapa desses sacrifícios. Minhas costas se curvaram ligeiramente por carregar sacos de farinha mais pesados que eu. Meus braços estão salpicados de pequenas cicatrizes brancas, as marcas de queimaduras acidentais com as bandejas quentes do forno, beijos de fogo que recebia na madrugada. Meus pés se incharam e se deformaram por passar mais de 12 horas diárias de pé sobre o chão de cimento. Convivi com uma fadiga crônica, um cansaço que se infiltrava nos ossos e que eu disfarçava com uma xícara de café forte e um sorriso. Nunca me queixei. Não queria que Camila visse a dureza do meu trabalho, que sentisse pena ou culpa. Queria que ela visse apenas o resultado, o pão na mesa e o dinheiro para suas necessidades. O dinheiro em nossa casa era um rio com uma única direção. Fluía de minhas mãos cansadas para o futuro de Camila. Eu me tornei uma mestra da frugalidade. Aprendi a remendar minha roupa até que o tecido já não aguentava mais, a dar uma nova vida aos sapatos velhos e a encontrar alegria nas coisas simples que não custavam nada. Cada moeda que conseguia economizar ia para um envelope marrom
que guardava no fundo de um armário, com a etiqueta "Para Camila". Esse envelope continha muito mais que dinheiro. Continha minhas esperanças, meus sonhos delegados, a promessa de um amanhã melhor para ela. Enquanto suas amigas estreavam roupa a cada estação, eu usava o mesmo casaco de inverno durante uma década. E não me importava, porque o calor do meu orgulho por ela me abrigava mais. Sua educação foi minha maior obsessão e meu maior investimento. Estava determinada a que ela não tivesse que lutar como eu. Por isso, a matriculei em colégios privados onde se relacionaria com filhos de médicos e advogados. Pagar essas mensalidades significava muitas vezes comer de forma mais modesta ou atrasar o pagamento de minhas próprias contas. Mas não eram só as mensalidades. Eram os livros caros, os uniformes impecáveis que tinham que ser, as excursões escolares que eu pagava com um nó na garganta, sabendo que eu jamais conheceria esses lugares. Eu queria lhe dar as ferramentas para que construísse um mundo diferente do meu. Um mundo onde não tivesse que cheirar a fermento e farinha. E ela o construiu. Mas se certificou de que a entrada para mim estivesse proibida. O maior sacrifício, o que ainda hoje me causa uma pontada no peito, foi a venda do velho forno de ferro da minha mãe. Era uma peça antiga, robusta, o coração da panaderia original. Minha mãe me ensinou a fazer pão nele, e suas mãos também haviam se queimado com seu metal. Tinha um valor sentimental incalculável para mim. Era o símbolo da força das mulheres de minha família. Mas quando Camila quis comprar seu primeiro apartamento e não lhe alcançava para marciar a entrada, não hesitei. Vendi o forno a um antiquário por uma fração de seu valor real para meu coração. Entreguei-lhe o dinheiro com um sorriso, dizendo-lhe que era só um pedaço de ferro velho. Ela nunca soube que naquele dia eu vendi uma parte da minha história para que ela pudesse começar a sua. Os sacrifícios não foram apenas materiais, foram também emocionais, doses diárias de solidão autoimposta. Enquanto as outras mulheres do bairro se reuniam para tomar café e conversar, eu estava amassando. Enquanto as famílias passeavam no parque aos domingos, eu estava limpando o local de trabalho. Minha vida social se reduziu aos breves intercâmbios com os clientes no balcão. Meu mundo se tornou pequeno, limitado pelas 4 paredes da panaderia, porque todo o meu tempo e energia estavam hipotecados a seu futuro. Renunciei a amizades, a momentos de lazer, a qualquer coisa que pudesse me distrair de meu objetivo principal. Trabalhar para que a ela não lhe faltasse nada. Ela tinha uma vida social vibrante, paga com a minha solidão. Às vezes me pergunto quais eram meus sonhos. Tinha-os, estou certa. Lembro vagamente de uma jovem Graciela que queria aprender a pintar, que sonhava em ver o mar. Um mar que só conhecia por fotografias. Mas esses sonhos foram guardados em um baú empoeirado no sótão da minha mente. Convenci a mim mesma de que a felicidade de minha filha era meu único sonho válido, que seu sucesso seria minha realização. Me tornei o andaime invisível sobre o qual ela construiu sua vida. E como todo andaime, estava destinada a ser desmontada e descartada uma vez que o edifício estivesse completo. Celebrei suas vitórias como se fossem minhas, sem dar-me conta de que eu não tinha nenhuma vitória própria para celebrar. Camila cresceu dando por sentado meu sacrifício. Para ela, minha abnegação não era um presente, mas uma condição natural de sua existência, como o ar que respirava. Nunca se perguntou de onde saía o dinheiro. Nunca questionou por que sua mãe sempre usava a mesma roupa. Aceitava tudo com a naturalidade de quem se sente com direito a isso. Eu cometi o erro de lhe fazer a vida demasiado fácil, de protegê-la da dura realidade do esforço. Quis lhe dar um conto de fadas. E ela acabou acreditando que era uma princesa e eu, uma de suas servas. O conceito de gratidão nunca fincou raízes em seu coração, porque nunca lhe faltou nada que a fizesse valorizar o que tinha. E o pior de tudo é que, com o tempo, minhas renúncias se tornaram uma arma que ela usava contra mim. Cada um de seus sucessos, financiados com o meu suor, servia para marcar a distância entre nós. Seu título universitário, seu trabalho importante, seu círculo de amigos sofisticados, tudo era usado para ressaltar o
Quão simples e ignorante eu era. Ela se elevou sobre a montanha de meus sacrifícios apenas para me olhar de cima com desprezo. Não havia um "Obrigada, mamãe, conseguimos", mais um "Vê como sou melhor que você", como superei o mundo medíocre do qual você faz parte. A gratidão nunca chegou, nem em palavras, nem em gestos. Por isso, quando ela atirou aquele álbum no chão, o que vi espalhado no piso de mármore não foram fotografias velhas. Vi cada madrugada em que me levantei com dor nas costas. Vi o vestido que não comprei, as férias que não tirei, o forno de minha mãe convertido em dinheiro para sua entrada. Vi cada renúncia, cada pequena morte diária, sendo pisoteada por sapatos de luxo. A rejeição daquele presente foi a rejeição de toda a minha vida, de cada gota de suor e cada lágrima que derramei por ela. Foi o ato final de desdém, a declaração de que nada do que fiz tinha valor. E foi nesse momento que o manancial de meu amor sacrificial finalmente secou. Mi Tomás era un hombre que veía más allá de las apariencias. Mientras yo solo veía a nuestra hija, él veía el carácter que se estaba forjando en ella. A menudo me advertía, con su voz suave pero firme: «Graciela, el amor no debe ser ciego. Quieres tanto a la niña que te niegas a ver el egoísmo que crece en su corazón». Yo me enfadaba. Le acusaba de ser duro con ella, de no entenderla. Pero él, con su paciencia infinita, solo negaba con la cabeza y me decía que su mayor miedo era dejarme sola y desprotegida. No de los extraños, sino de nuestra propia sangre. Ahora sus palabras resuenan en mi mente con la claridad de una profecía. Él, desconfiando de la índole de Camila, había preparado algo. Había tejido una red de seguridad para mí que yo, en mi ceguera, nunca quise ver. Recuerdo una tarde, pocas semanas antes de su partida, mientras estábamos sentados en el porche. Él sostenía mi mano entre las suyas, que ya estaban frías. Me hizo prometerle algo de una forma muy solemne. «Vieja», me dijo, «cuando yo no esté, vas a tener que ser más fuerte que nunca. Habrá un tiempo de prueba, un tiempo de soledad, pero quiero que me prometas que esperarás. El tiempo pone todo en su lugar, y he tomado medidas para que, cuando llegue el momento adecuado, no te falte nada para defender tu dignidad». En ese momento, sus palabras me parecieron el desvarío de un hombre enfermo. ¿Defender mi dignidad? ¿De quién? No entendí nada, pero se lo prometí, más para darle paz que por convencimiento propio. El custodio de esa promesa era su mejor amigo, casi un hermano para él, el doctor Salvador Jiménez, un abogado de la vieja escuela, de esos que ya no existen, con un profundo sentido del honor y la lealtad. Tras la muerte de Tomás, Salvador vino a darme el pésame y me dijo que, para cualquier cosa que necesitara, él estaba a mi disposición. Sin embargo, también me transmitió la extraña petición de mi esposo, que no lo buscara por un asunto particular del que ya me había hablado Tomás hasta que hubieran pasado exactamente 10 años. Me pareció una excentricidad más de mi marido, y como yo me las arreglaba con mi pensión, decidí respetar su voluntad al pie de la letra, dejando que el tiempo pasara sin hacer preguntas. Los 10 años. Ese era el plazo que Tomás había estipulado. 10 años son suficientes para que el carácter de una persona se revele por completo. Le había oído decir una vez a Salvador. Yo no entendía esa fijación con el tiempo. ¿Qué cambiaría en una década? Creía que se refería a mi duelo, a que necesitaba tiempo para sanar antes de enfrentar papeles y asuntos legales. Nunca se me ocurrió que ese plazo era una especie de cuarentena, un período de observación que mi marido había impuesto sobre nuestra propia hija, un tiempo para que ella demostrara si era digna de confianza o si, por el contrario, confirmaba los peores temores de su padre. El 10º aniversario de su muerte había sido hacía apenas un mes, una fecha que pasé en silencio, sin imaginar que ese día se había activado un mecanismo secreto que mi esposo diseñó para protegerme. En el fondo de mi armario hay una pequeña caja de madera de nogal. Era de mi suegro, y Tomás la usaba para guardar sus documentos más preciados. La llave la guardo yo en mi costurero, junto a los hilos y las agujas. Desde su muerte, no he tenido el valor de abrirla. Contiene su certificado de defunción,
algunas fotos viejas y un sobre grande, lacrado, con mi nombre escrito con su caligrafía elegante. Siempre pensé que solo eran papeles sin importancia, recuerdos que serían demasiado dolorosos de revisar. La caja se convirtió en un santuario silencioso de mi vida con él, un último vínculo que yo no me atrevía a tocar por miedo a que el dolor de su ausencia se hiciera de nuevo insoportable. Prefería mantenerla cerrada, preservando el misterio de sus últimos deseos. Pero ahora, tras la bofetada de realidad que recibí en esa fiesta, las palabras de Tomás, la promesa, la existencia del Dr. Jiménez y esa caja cerrada cobran un nuevo y poderoso significado. Ya no son reliquias de un pasado doloroso, sino las piezas de un rompecabezas que apenas empiezo a armar. ¿Y si la previsión de mi esposo no era una excentricidad, sino un plan de rescate, un recurso oculto que él, con su infinita sabiduría, había dejado para mí? Por primera vez en 10 años, la idea de llamar al Dr. Jiménez no me parece una traición a la memoria de mi marido, sino el único camino posible. Una pequeña llama de esperanza se enciende en mi interior. La intuición de que no estoy tan sola ni tan desamparada como mi hija me ha hecho creer. Lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Camila no fue un rayo en un cielo sereno. Fue el huracán final y devastador que se formó tras una larga temporada de tormentas eléctricas. La crueldad se había convertido en el lenguaje habitual en nuestra relación, y en los meses previos a esa noche, sus manifestaciones se habían vuelto cada vez más frecuentes y afiladas. Cada encuentro, cada llamada, era como caminar por un campo minado, donde cualquier palabra mía podía detonar una explosión de desprecio o de ira por su parte. Yo seguía intentando, con la terquedad de una madre que se niega a aceptar la derrota, encontrar el camino de vuelta a su corazón, sin darme cuenta de que ella había cerrado esa puerta con candado y había tirado la llave hacía mucho tiempo. Era una escalada de hostilidad que yo, en mi soledad, me negaba a ver con claridad. Recuerdo una llamada telefónica unas semanas antes. Me sentía particularmente sola ese día, y la llamé, con la simple necesidad de escuchar su voz. Le confesé que la extrañaba, que a veces la casa se me hacía demasiado grande y silenciosa. Su respuesta fue un témpano de hielo. «Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Sabes que tengo una vida muy ocupada. Me haces sentir culpable y no es justo. Deberías buscarte un pasatiempo en lugar de llamarme para manipularme emocionalmente». Quedé muda. Había convertido mi vulnerabilidad en un arma en mi contra, acusándome de manipulación cuando lo único que yo buscaba era una migaja de consuelo. Colgó diciendo que tenía una reunión importante, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de profunda injusticia. Unos días después, para compensar su dureza, me invitó a almorzar a un restaurante moderno y ruidoso, uno de sus lugares favoritos. Apenas nos sentamos, sacó su teléfono y se sumergió en él. Intenté iniciar una conversación varias veces, preguntarle por su trabajo, por su esposo. Sus respuestas eran monosílabos, sin levantar la vista de la pantalla. En un momento le estaba contando algo sobre una vecina y me interrumpió bruscamente. «Shh, mamá, cállate un segundo. Estoy leyendo un correo importante», lo dijo en un tono alto y cortante. La gente de las mesas cercanas se giró a mirar. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. Una humillación pública, silenciosa. Me hizo sentir como un estorbo, una presencia insignificante, cuya voz no merecía ni el más mínimo respeto. El siguiente nivel de la escalada fue el dinero. Me llamó una noche, con una voz angustiada que no le conocía, hablándome de una emergencia de negocios de su esposo, una inversión que había salido mal y que necesitaban cubrir urgentemente para no perderlo todo. Me pidió que le prestara una suma considerable de dinero, casi todos mis ahorros de emergencia, el pequeño colchón que Tomás y yo habíamos guardado para mi vejez. Utilizó el chantaje emocional con una maestría aterradora. «Sé que siempre puedo contar contigo, mamá. Eres la única que nos puede ayudar». Me hizo sentir que si me negaba, sería la responsable de su ruina. Y yo, tonta de mí, caí en la trampa, creyendo que esta vez sería diferente. Le di el dinero al día siguiente. Fui al banco, saqué mis ahorros
y se los entregué en un sobre. Ella me abrazó. Me prometió que me lo devolvería en un par de meses, en cuanto se recuperaran. Pasaron los meses y el tema no volvió a mencionarse. Un día, con la mayor delicadeza posible, le pregunté cómo iban las cosas y si tenía alguna idea de cuándo podría devolverme el dinero, ya que me había surgido un gasto imprevisto en la casa. Su reacción fue volcánica. Me acusó de ser una usurera, de no confiar en mi propia hija, de que solo me importaba el dinero. Montó tal escena de indignación que terminé pidiéndole perdón yo a ella, solo para que dejara de gritarme. Entendí que nunca había tenido la intención de devolvérmelo. Su esposo, por su parte, había adoptado una actitud de condescendencia que era casi tan dolorosa como el desprecio de Camila. Me trataba con una amabilidad superficial que no lograba ocultar su desdén. En una de las raras ocasiones en que visité su casa, él hizo una broma sobre mi vestido, diciendo que le recordaba a las cortinas de su abuela. Camila, en lugar de defenderme, soltó una carcajada sonora, como si fuera el comentario más ingenioso del mundo. Me sentí doblemente traicionada. No solo me insultaba él, un extraño, sino que mi propia hija validaba la humillación con su risa. Me mostraron como equipo que yo era una figura anacrónica y ridícula en su mundo moderno y sofisticado. La manipulación más peligrosa llegó cuando empezó a insistir en que pusiera la casa a su nombre. Lo disfrazó de un acto de amor y previsión. Mamá, es para evitarte problemas en el futuro. Los impuestos de sucesión son muy altos. Si la casa ya está a mi nombre, todo será más fácil para ti. Su tono era dulce, preocupado, pero sus ojos tenían un brillo codicioso que me inquietó. Insistía casi a diario, con llamadas y mensajes, presionándome para que fuéramos al notario. Se presentaba como mi salvadora, la hija abnegada que solo buscaba el bienestar de su anciana madre. Pero yo sentía una presión incómoda, una prisa que no me parecía normal ni sincera. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña alarma sonó en mi interior. Dudé. Le dije que era una decisión importante, que tenía el valor sentimental de ser el hogar que construí con su padre y que necesitaba tiempo para pensarlo. Su reacción fue un silencio glacial. Dejó de llamarme. Pasaron 2, 3 semanas sin una sola noticia de ella. Era su táctica de castigo preferida. La ley del hielo. Me estaba haciendo pagar mi osadía de no obedecerla inmediatamente. La soledad y la angustia empezaron a hacer mella en mí. Me hizo sentir que su afecto, incluso el poco que me daba, era condicional y dependía de mi total sumisión a sus deseos, especialmente cuando había dinero de por medio. El siguiente golpe fue en un lugar tan cotidiano como un supermercado. Coincidimos en un pasillo, y justo en ese momento apareció una de sus amigas, una mujer muy elegante, que me miró con curiosidad. La presentación de Camila fue una puñalada. «Ah, hola Sofía, te presento a Graciela». Ni mi madre, ni mi mamá, simplemente Graciela, como si yo fuera una conocida lejana, una empleada. La amiga me saludó con frialdad y Camila, visiblemente incómoda, inventó una excusa absurda sobre tener que buscar algo en otro pasillo y prácticamente huyó, dejándome sola con mi carrito de la compra y una sensación de vergüenza que me quemaba por dentro. Me había negado, me había convertido en su secreto inconfesable. Poco después, tuve una caída tonta en casa. Resbalé en la cocina y me golpeé la cadera. El dolor era intenso y me asusté mucho. Mi primer instinto fue llamarla. Cuando le conté lo que había pasado, su primera reacción no fue de preocupación, sino de fastidio. ¿Y no puedes llamar a la vecina? Estoy en medio de una reunión súper importante, mamá. ¿Es grave de verdad? Su voz estaba cargada de impaciencia. Tardó más de 3 horas en aparecer, y cuando llegó, en lugar de un abrazo, recibí un interrogatorio sobre cómo había podido ser tan torpe. Su prioridad no era mi bienestar, sino la molestia que mi accidente había causado en su apretada agenda. Aprovechó mi estado de vulnerabilidad para volver a la carga con el tema de la casa. Mientras me ponía hielo en la cadera, me dijo con un tono de falsa preocupación: ¿te das cuenta, mamá? Ya no te estás volviendo más joven. Si vivieras conmigo estas cosas no pasarían. Pero la oferta era hueca, un cebo para que yo cediera la propiedad.
Cuando le pregunté cuándo podría mudarme, su respuesta fue vaga. Bueno, tendríamos que ver, hacer obras, adaptar un cuarto. No es tan sencillo. Quería mi casa, pero no a mí dentro de la suya. Quería mis bienes, pero no la responsabilidad de cuidarme. Era la hipocresía en su estado más puro, usando mi dolor como una herramienta de negociación. Su siguiente paso fue tratarme como a una niña incapacitada. Sin consultarme, contrató a una señora para que viniera a limpiar mi casa 2 veces por semana, con la excusa de que no puedes con todo, y esto es un desastre. Fue una forma de despojarme de mi autonomía, de recalcar mi supuesta incompetencia. La señora de la limpieza, me di cuenta pronto, era en realidad una espía. Le contaba a Camila todo lo que yo hacía o decía, si comía bien, si salía de casa. Mi hogar, mi último refugio, se había convertido en un espacio vigilado. Camila ya no me cuidaba, me controlaba, minando mi confianza en mí misma día tras día. En medio de este clima llegó la invitación a su 40º cumpleaños, pero no fue una invitación cariñosa, sino un pliego de condiciones. Mamá, por supuesto que tienes que venir, pero por favor, te lo pido, vístete de forma adecuada. Tengo un vestido para ti. Y no hables mucho de los viejos tiempos. A mis amigos no les interesan esas historias. Intenta ser discreta. Me estaba pidiendo que fuera a su fiesta, pero que dejara mi identidad en la puerta. Que fuera un mero accesorio, silencioso y bien vestido. Que no la avergonzara. Era la humillación previa, la preparación para el desastre que estaba por venir. A pesar de todo, decidí ir. En un último y desesperado acto de optimismo, o quizás de negación, pensé que un gesto de amor puro podría derretir el hielo. Preparé ese álbum de fotos, el regalo que contenía nuestra historia, con la ingenua esperanza de que al verlo, recordaría a la niña que fue y a la madre que siempre la había amado. Quería creer que una fecha tan señalada, sus 40 años, le ablandaría el corazón. Fui a esa fiesta aferrándome a la última hebra de esperanza, sin saber que iba directa a la guillotina emocional que ella había preparado para mí. Fui a buscar a mi hija, y en su lugar encontré a mi verdugo. El viaje de vuelta a casa desde la fiesta fue un borrón silencioso. Un taxi anónimo me llevaba a través de las calles iluminadas de una ciudad que me era ajena. A mi lado, en el asiento del copiloto, yacían las páginas arrancadas del álbum, con las caras sonrientes de un pasado que ya no existía. No lloré. Las lágrimas se habían secado en su origen, reemplazadas por una frialdad lúcida, una claridad tan afilada como un trozo de vidrio roto. Miraba las luces de la ciudad pasar, pero no las veía. Mi mente estaba en blanco, en un estado de shock que no era de pánico, sino de una calma aterradora. Fue en ese trayecto, suspendida entre la humillación más abyecta y la soledad de mi hogar, que la mujer que había sido durante 68 años exhaló su último suspiro, en silencio y sin testigos. Cuando llegué a mi pequeña casa, todo parecía diferente. El silencio ya no era un recordatorio de mi soledad, sino un manto de paz. Las paredes que antes me parecían testigos de mi espera inútil, ahora se sentían como los muros de una fortaleza. Mi refugio. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi mis ojos, rojos e hinchados, pero debajo del dolor había algo nuevo. Una determinación de acero. No sentí lástima por la mujer que me devolvía la mirada. Por primera vez sentí respeto por ella. Respeto por todo lo que había soportado, por la fuerza que había tenido para aguantar tanto tiempo. Y le hice una promesa silenciosa a esa mujer del espejo. Nunca más nadie la volvería a humillar. Se acabaron las súplicas. El punto de ruptura no fue un estallido de ira. No fantaseé con la venganza, ni con enfrentamientos dramáticos. Fue una epifanía tranquila y devastadora. La simple aceptación de una verdad que había estado evitando durante años. Estaba intentando sacar agua de un pozo que no solo estaba seco, sino que nunca había contenido agua para mí. El amor que yo pedía no existía, y en el momento en que acepté esa verdad, una carga inmensa se desprendió de mis hombros. La necesidad de su aprobación, la mendicidad constante de su cariño, todo eso se evaporó.
En su lugar, nació una necesidad mucho más poderosa y fundamental. La necesidad de recuperar mi propio respeto, de honrar mi propia vida, de salvarme a mí misma. Las palabras de Camila, el mejor regalo sería que murieras, dejaron de ser una herida para convertirse en una liberación. En su crueldad, sin saberlo, me había dado la llave de mi propia jaula. Me había despedido de mis obligaciones como madre. Me había liberado del contrato no escrito de sacrificio eterno. Si ella deseaba mi muerte, yo se la concedería. No una muerte física, sino la muerte de la Graciela sumisa y abnegada que ella conocía y despreciaba. Decidí tomarle la palabra. A partir de esa noche, esa mujer dejaría de existir, y de sus cenizas, con los recursos que tuviera a mi alcance, construiría una nueva Graciela, una mujer que ella no reconocería, una mujer que viviría por y para sí misma. Con esta nueva resolución, mis movimientos se volvieron serenos y deliberados. Ya no había vacilación en mí. Fui a mi dormitorio, abrí el viejo armario de madera y del fondo saqué la caja de nogal que Tomás me había dejado. El polvo cubría su superficie, un testimonio de los 10 años que había permanecido intacta. Fui a mi costurero, el lugar donde siempre guardo las cosas importantes, y saqué la pequeña llave de hierro. Mis manos no temblaban. La sensación no era de dolor por el recuerdo de mi esposo, sino de gratitud. Gratitud por su sabiduría, por haber visto el futuro con tanta claridad y por haberme dejado un salvavidas que yo, hasta ahora, no había sabido que necesitaba. Deslicé la llave en la cerradura y la giré. El chasquido suave resonó en el silencio de la habitación. Dentro, junto a algunos papeles y fotografías, estaba el sobre grande y amarillento con mi nombre. Lo tomé en mis manos. Pesaba más de lo que el papel debería pesar, como si contuviera no solo documentos, sino el peso de una nueva vida. Aún no lo abrí. No era el momento. Debajo del sobre encontré una pequeña tarjeta de visita, la del doctor Salvador Jiménez, con una nota de mi marido en el reverso. Él es la llave. Confía en él. Esa tarjeta era mi primer paso, mi hoja de ruta para salir del laberinto en el que había estado atrapada. Fui al teléfono de la sala, el viejo aparato de disco que me negaba a cambiar. Sostuve la tarjeta en mi mano y marqué el número. Mi voz, cuando hablé, sonó firme, extrañamente tranquila, como si fuera la de otra persona. «Buenos días, ¿oficina del doctor Jiménez?», pregunté. Cuando me lo pasaron, mis palabras fueron simples y directas. «Salvador, soy Graciela, la viuda de Tomás Ramírez. Sé que ha pasado mucho tiempo. Han pasado 10 años. Creo que es hora de que hablemos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz cálida y amable me respondió. «Graciela, querida, no sabes cuánto tiempo he estado esperando tu llamada. Ven a verme cuando quieras. Mi puerta siempre está abierta para ti». Cuando colgué el teléfono, una paz que no había sentido en una década se instaló en mi alma. Ya no era una víctima, ya no era una madre suplicante, era una mujer con un plan, una mujer que sostenía las riendas de su propio destino por primera vez. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin sueños ni pesadillas. No soñé con mi hija, ni con el pasado. Soñé con el mar, un mar vasto y azul que nunca había visto, pero que, de alguna manera, sabía que pronto conocería. La guerra por conseguir el amor de Camila había terminado con mi rendición incondicional, pero la batalla por mi propia vida, por mi dignidad y mi felicidad, acababa de comenzar, y esta vez estaba decidida a ganarla. La oficina del doctor Salvador Jiménez era un santuario de tiempos pasados, llena de libros con lomos de cuero y el reconfortante olor a papel viejo y madera. Me recibió con un abrazo paternal que desarmó la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Me sentí segura, como si la presencia de Tomás estuviera en aquella habitación. Con una solemnidad casi ceremonial, colocó sobre su escritorio de caoba el sobre lacrado que yo le había llevado. «Graciela», dijo mirándome por encima de sus gafas. «Tomás era el hombre más previsor que he conocido. Lo que hay aquí dentro no es solo dinero. Es un testamento de su amor y su preocupación por ti. Es tu segunda oportunidad». Sus palabras me prepararon para lo que estaba a punto de descubrir. Un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Con un abrecartas de plata,
Salvador rompió el sello que había permanecido intacto durante una década. Dentro no había solo una póliza de seguro de vida, como yo vagamente sospechaba. Había mucho más. Documentos de una cartera de inversiones inteligentemente gestionada, acciones de empresas que habían crecido exponencialmente, los títulos de propiedad de un par de pequeños locales comerciales que Tomás había comprado en secreto y que habían estado generando rentas silenciosamente. La cifra final, la que Salvador escribió en un papel y deslizó sobre la mesa hacia mí, era tan grande que me pareció irreal. Me quedé sin aliento. No era la riqueza de una millonaria, pero era la libertad absoluta. Era la seguridad de que nunca más tendría que preocuparme por nada. La posibilidad de vivir, y vivir bien, por el resto de mis días. Salvador me explicó entonces la cláusula que mi esposo había insistido en incluir. El acceso a todo este patrimonio estaba condicionado a que pasaran 10 años desde su muerte, y solo yo podía reclamarlo. Tomás, en su infinita sabiduría, había especificado en una carta adjunta que este plazo era para protegerme de posibles influencias indebidas y manipulaciones, dándome tiempo para asentar mi duelo y permitiendo que el verdadero carácter de las personas a mi alrededor se manifestara plenamente. Al leer esas palabras, un torrente de emoción me embargó. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de un amor y una gratitud inmensos por el hombre que me había amado tanto, que había seguido cuidándome incluso 10 años después de su muerte. Mi primera victoria fue silenciosa, casi anónima. Con la ayuda de Salvador, una parte del dinero fue transferida a una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Mi primer acto no fue comprarme un vestido caro ni una joya. Fui a una sucursal bancaria y realicé una transferencia. Casualmente, unos días antes de mi partida, había interceptado en el correo una carta de requerimiento de pago dirigida a Camila, de una entidad de tarjetas de crédito. Usé esa información. Pagué la totalidad de la deuda que ella me había sonsacado con engaños. No lo hice a su cuenta, sino directamente a la de sus acreedores. No dejé rastro, ninguna nota, ningún mensaje. Fue un acto de justicia poética. Le devolvía no el dinero, sino la tranquilidad que me había robado, pero sin darle la satisfacción de saber de dónde venía. Esa misma tarde, llevé a cabo la segunda parte de mi plan. En una pequeña maleta, de viaje, empaqué solo lo esencial, algo de ropa, los documentos que Salvador me había entregado y las fotografías más queridas de mis padres y de Tomás. Dejé atrás todo lo demás, todos los objetos que me ataban a una vida de servidumbre y tristeza. Antes de salir por última vez de la que había sido mi casa durante 40 años, me quité mi anillo de casada. Lo coloqué con delicadeza sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa. Era un símbolo. Mi matrimonio con Tomás había terminado con su muerte. Mi matrimonio con el sacrificio y el dolor terminaba en ese preciso instante. Cerré la puerta sin hacer ruido y caminé hacia la parada del taxi sin mirar atrás ni una sola vez. Mi destino fue un pequeño y tranquilo pueblo en la costa, un lugar cuyo nombre busqué en un mapa al azar, atraída por la promesa del mar. Alquilé un apartamento luminoso y moderno, con un gran balcón que se asomaba directamente a la inmensidad azul del océano. La primera mañana me desperté con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, un murmullo constante y sanador. Abrí las ventanas y dejé que la brisa salada llenara la casa, llevándose los últimos vestigios del olor a encierro y a tristeza de mi vida anterior. Era el olor de la libertad. Pasé horas simplemente sentada en ese balcón, mirando el horizonte, sintiendo cómo el ritmo del mar comenzaba a acompasarse con los latidos de mi corazón, limpiando mis heridas internas. Con los días comencé a transformarme. El reflejo en el espejo ya no era el de una anciana gris y encogida. Fui de compras y, por primera vez, elegí la ropa que a mí me gustaba. Prendas de lino de colores vivos, chales elegantes, zapatos cómodos, pero bonitos. Me corté el pelo en un estilo moderno que enmarcaba mi rostro y me hacía parecer más joven. Empecé a dar largos paseos por la playa cada mañana, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi piel. Mi salud mejoró, mi postura se enderezó y una sonrisa genuina, algo que no recordaba tener,
empezó a aparecer en mis labios con más frecuencia. Estaba floreciendo, convirtiéndome en la mujer que siempre debía haber sido. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, mi desaparición comenzaba a tener efecto. Al principio imagino que Camila sintió alivio. Un par de días de silencio, de la madre dramática. Pero los días se convirtieron en una semana. Me llamó, primero con un tono de fastidio en el buzón de voz. «Mamá, ya está bien de hacerte la ofendida. Llámame». Al no tener respuesta, su tono cambió. La siguiente llamada sonaba menos arrogante, con un matiz de extraña inquietud. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» El silencio, mi silencio, estaba empezando a perturbar su mundo perfectamente controlado. Estaba descubriendo que mi presencia, aunque fuera para despreciarla, ocupaba un lugar que ahora estaba inquietantemente vacío. La segunda victoria llegó una semana después. Camila, confundida por el pago de su deuda, me llamó de nuevo, esta vez al borde del pánico. Escuché su mensaje desde mi balcón frente al mar. «Mamá, no entiendo nada. Alguien ha pagado toda mi deuda. ¿Fuiste tú? ¿De dónde sacaste ese dinero? Contéstame. Me estás asustando». Su voz, por primera vez en años, no era controladora, sino que estaba llena de una genuina confusión y miedo. El poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que esperaba ansiosamente sus llamadas. Ahora era ella la que me necesitaba. Escuché su mensaje una vez más, saboreando ese pequeño instante de justicia. Y luego, con una calma absoluta, lo borré. Si quieres saber cómo continúa esta historia de renacimiento, suscríbete y acompáñame en este viaje. La siguiente fase de mi plan silencioso la ejecuté con la ayuda indispensable de Salvador. Puse mi antigua casa, mi hogar lleno de recuerdos pisoteados, a la venta. Salvador contrató a una de las mejores agencias inmobiliarias de la ciudad y en pocos días, un llamativo cartel de «Se vende» fue colocado en el jardín delantero. No me imagino la cara de Camila cuando, seguramente al pasar por allí para ver si yo había vuelto, se encontró con la prueba irrefutable de que el pasado estaba siendo desmantelado. La casa que ella consideraba su herencia por derecho, el activo por el que tanto me había presionado, se le estaba escurriendo entre los dedos. Cada uno de mis movimientos era un paso hacia mi liberación y un golpe a los cimientos de su mundo egoísta. Ya no había odio en mi corazón. La ira y el resentimiento se los había llevado el mar. Cada acción que tomaba no estaba impulsada por un deseo de venganza, sino por un profundo instinto de supervivencia y un anhelo de paz. Estaba podando las ramas muertas de mi vida para que nuevas hojas pudieran crecer. En mi nuevo hogar, empecé a hacer pequeñas cosas que siempre había postergado. Me apunté a clases de acuarela, hice amistad con otras mujeres en un club de lectura y aprendí a cocinar platos nuevos, solo para mí. Estaba redescubriendo el placer de vivir. Mientras tanto, en la distancia, la tormenta de pánico de Camila apenas comenzaba a formarse. Ella había deseado mi muerte, y yo, en cambio, había elegido renacer. Habían pasado varios meses de sanación y autodescubrimiento. Mi nueva vida había echado raíces. Aquella noche, me encontraba en un elegante evento de caridad en el casino de mi nuevo pueblo costero. Llevaba un vestido de seda azul que se movía conmigo al caminar y el collar de perlas de mi madre, que había guardado durante años. Ya no era la mujer invisible de antes. Esa noche era una de las homenajeadas, una nueva benefactora de la comunidad, gracias a una donación que había hecho a un hospital infantil local. Me sentía serena, rodeada de mis nuevas amistades, conversando y riendo con una naturalidad que nunca antes había poseído. La mujer que había sido humillada en la fiesta de su hija parecía un fantasma de otra vida, una historia lejana que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando la vi. Camila apareció en la entrada del gran salón, y el contraste entre las dos fue brutal. Mientras yo encarnaba la elegancia y la calma, ella era la imagen misma de la desesperación. Su cabello estaba desarreglado, su maquillaje corrido por las lágrimas o la rabia, y su ropa, aunque cara, parecía arrugada, como si hubiera viajado durante horas. Sus ojos me escanearon con una intensidad febril hasta que me encontraron. Sin dudarlo un segundo, se abrió paso entre los invitados.
empujando a la gente sin miramientos, con la única misión de llegar hasta mí. El murmullo de las conversaciones se apagó a su paso, y todas las miradas se centraron en la escena que estaba a punto de estallar, creando un círculo de silencio y expectación a nuestro alrededor. «¡Aquí estás!», gritó, su voz resonando con una mezcla de alivio y furia. «Te he estado buscando por todas partes como una loca». Se detuvo a un par de metros de mí, con el pecho subiendo y bajando por la agitación. Y entonces comenzó su acusación pública, un torrente de palabras diseñadas para pintarme como un monstruo. «¿Cómo has podido hacerme esto? Abandonar a tu única hija sin una palabra. ¿Sabes por lo que he pasado? ¿La vergüenza? ¿La preocupación? Después de todo lo que yo he hecho por ti, me pagas con esta crueldad». Su actuación era magistral, la de una hija abandonada y desconsolada, buscando la compasión del público que nos observaba con fascinación morbosa. Pero su furia se estrelló contra un muro de serenidad. En lugar de responder a sus gritos, la miré, con una calma que pareció descolocarla por completo. En mis ojos no había ira, sino una profunda y triste lástima. Me acerqué un paso, y con una voz baja pero firme, que obligó a los curiosos a guardar aún más silencio para poder oír, le dije las palabras que llevaba meses ensayando en mi mente. «Yo no te he abandonado, Camila. Al contrario, te he escuchado». Hice una pausa, dejando que la confusión se dibujara en su rostro. «Te concedí el deseo que me pediste con tanto fervor en tu cumpleaños. Deseabas que yo muriera, y eso es exactamente lo que hice. La madre que tú conocías, esa mujer a la que podías humillar a tu antojo, está muerta y enterrada». Justo cuando Camila, atónita, abría la boca para lanzar otra andanada de insultos, una figura tranquila se interpuso entre nosotras. Era Salvador, que me había acompañado al evento como mi amigo y asesor. Con la dignidad de sus años y su profesión, se dirigió a mi hija con una voz cortés pero inquebrantable. «Señorita», dijo, «mi nombre es Salvador Jiménez y soy el representante legal de la señora Ramírez. Dado que usted ha decidido hacer estas graves acusaciones en público, creo que es justo que los presentes conozcan el contexto completo de la situación». La palabra «legal» colgó en el aire, cambiando por completo la dinámica de la confrontación. Ya no era un drama familiar, sino un asunto serio y documentado. Y entonces, Salvador sacó el arma secreta que habíamos preparado para una contingencia como esta. Levantó una tableta digital, cuya pantalla brillaba en la luz atenuada del salón. «Verán», continuó dirigiéndose a la audiencia que nos rodeaba, «la memoria a veces puede ser selectiva. Afortunadamente, uno de los invitados al cumpleaños de la señorita tuvo la previsión de grabar con su teléfono el momento culminante de la velada. Creo que ayudará a aclarar por qué mi clienta tomó las decisiones que tomó». El murmullo entre los invitados se convirtió en un silencio expectante. Camila palideció, su rostro transformándose en una máscara de pánico al comprender lo que estaba a punto de suceder. Intentó decir algo, pero la voz no le salió. Salvador pulsó la pantalla y el sonido llenó el salón. Era la música de la fiesta, las risas, y luego mi voz tímida ofreciendo el regalo. Y a continuación, la voz de Camila, nítida y cruel, rechazando el álbum, gritándome. Y finalmente, la frase atronadora que selló mi destino y el suyo. «El mejor regalo que podrías darme en mi cumpleaños sería que te murieras, de una vez». Un grito ahogado colectivo se escuchó entre los asistentes. La humillación, esa que yo había sufrido en privado ante sus amigos, se reproducía ahora ante un público de extraños, y esta vez la vergüenza caía enteramente sobre ella. Las miradas de lástima y desaprobación ya no eran para mí, sino para la hija cruel expuesta en la pantalla. Mientras el shock todavía se reflejaba en los rostros de todos, Salvador asestó el golpe final. Apagó la tableta y continuó. «Pero la historia no termina ahí. Lo que mi amiga Graciela no sabía esa noche es que su difunto esposo, Tomás Ramírez, un hombre de increíble sabiduría, le había dejado un considerable patrimonio. Un patrimonio que solo podía reclamar tras 10 años de su muerte. Una cláusula diseñada para protegerla de la codicia que él, tristemente, vio venir. La revelación fue como una segunda explosión.
La señora Ramírez no huyó de la pobreza, señoras y señores. Heredó la libertad y la dignidad que su marido siempre quiso para ella. Entonces fui yo quien dio un paso al frente, mirando a mi hija directamente a los ojos. Mi voz era la de una mujer nueva, una mujer que ya no tenía miedo. El dinero nunca fue el problema, Camila. El problema fue el respeto que nunca me tuviste. Desaparecí no para castigarte, sino para salvarme, para renacer y convertirme en alguien a quien yo misma pudiera respetar. El dinero que tanto te obsesionaba fue el fruto del trabajo del hombre, al que apenas recordabas, tu padre. Un hombre que me amó lo suficiente como para protegerme incluso de su propia hija. Mis palabras no eran de odio, sino la simple y llana exposición de una verdad ineludible, el epitafio de nuestra relación. Camila se quedó sin palabras, completamente aniquilada. La rabia en su rostro fue reemplazada por una incredulidad vacía, la mirada de alguien cuyo mundo se ha derrumbado en cuestión de minutos. Humillada, expuesta y despojada de su narrativa de víctima, se quedó inmóvil en medio del salón. Los miembros de seguridad del evento, discretamente alertados por Salvador, se acercaron y la escoltaron amablemente hacia la salida. Ella no se resistió. Caminó como un autómata, sin dejar de mirarme con una expresión que ya no podría descifrar. Cuando la puerta se cerró tras ella, un aplauso tímido comenzó a sonar, y yo, Graciela Ramírez, me erguí, di media vuelta y volví a la fiesta, con la cabeza más alta que nunca. Las consecuencias para Camila fueron tan públicas como devastadoras. El video del cumpleaños y los testimonios de los presentes en la gala benéfica se extendieron como la pólvora por su círculo social. La mujer que había construido su identidad sobre una fachada de perfección y estatus vio cómo todo se derrumbaba. Sus amigos, tan superficiales como ella, le dieron la espalda, no queriendo asociarse con el escándalo. Su esposo, cuya propia imagen y carrera dependían de las apariencias, no pudo soportar la humillación pública. La distancia entre ellos se hizo insalvable, y su matrimonio, que siempre había sido más un acuerdo comercial que una unión de amor, se desmoronó por completo, dejándola sola en medio de las ruinas de la vida que tanto se había esforzado por construir. A la ruina social le siguió, inevitablemente, la financiera. Sin mi apoyo económico encubierto, y habiendo perdido el respaldo de su marido, Camila descubrió la fragilidad de su opulento estilo de vida. Acostumbrada a gastar sin medida, se vio ahogada por las deudas que había acumulado. Tuvo que vender su preciado apartamento de diseño, el símbolo máximo de su éxito, y mudarse a un lugar mucho más modesto. Se vio obligada a enfrentarse a la misma realidad de la que había huido toda su vida, la de tener que contar cada céntimo y renunciar a los lujos que consideraba suyos por derecho. La ironía fue cruel y poética. Su mayor miedo, el de volver a la pobreza de la que tanto se avergonzaba, se hizo realidad precisamente por haber repudiado su origen. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía de formas que nunca había imaginado. Me convertí en una figura querida y respetada en mi nueva comunidad. Mi donación al hospital infantil me abrió las puertas de un mundo de filantropía y de gente con un corazón genuino. Mis días se llenaron de propósito. Por las mañanas, mis clases de acuarela frente al mar. Por las tardes, voluntariado en la biblioteca local. Y por las noches, cenas y tertulias con un grupo de amigas maravillosas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Viajé, conocí lugares con los que solo había soñado. Y cada nueva experiencia añadía una nueva capa de confianza y alegría a mi espíritu. Estaba viviendo la vida que mis sacrificios habían comprado, pero que nunca me había permitido disfrutar. Pero la transformación más importante fue la interna. La Graciela que vivía atemorizada por la desaprobación de su hija había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer que se conocía, se valoraba y se amaba a sí misma. Aprendí que mi valor no residía en mi capacidad de sacrificio, sino en mi propia esencia, en mi resiliencia, en mi derecho a ser feliz. Encontré una paz interior que ninguna riqueza material podría comprar. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirme completa. Caminaba erguida, no por arrogancia,
sino porque finalmente me sentía cómoda en mi propia piel. Había sanado las heridas, no olvidándolas, sino integrándolas en la historia de la mujer fuerte en la que me había convertido. Un día, varios meses después de la confrontación, llegó una carta a mi buzón. El remitente era Camila. El hecho de que fuera una carta escrita a mano y no un correo electrónico o un mensaje de texto me llamó la atención. Requería un esfuerzo, una deliberación que no era propia de ella. Sostuve el sobre en mis manos durante un largo rato, sintiendo el peso de las palabras que contenía. Una parte de mí quería romperla sin leerla, proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero otra parte, la madre que, a pesar de todo, aún vivía en algún rincón de mi ser, sabía que debía enfrentarme a ello. Con un suspiro, me senté en mi balcón, con el mar de fondo, y la abrí. En sus páginas encontré a una mujer rota. No había excusas, ni justificaciones, ni intentos de manipulación. Por primera vez, leí palabras de un arrepentimiento que sonaba sincero. Me pedía perdón, perdón por la humillación, por los años de desprecio, por su ceguera y su egoísmo. Hablaba de su vergüenza, de su inseguridad, de la estúpida carrera por aparentar en la que se había perdido a sí misma. No me pedía que volviera, no me pedía dinero, ni siquiera me pedía que la viera. Su única petición, escrita con una caligrafía temblorosa, era la más simple y la más compleja de todas. Solo quiero saber si algún día podrás perdonarme. La carta terminaba con un «mamá» que no había leído en años. Mi decisión fue clara, forjada en la sabiduría de mi nueva libertad. No habría un borrón y cuenta nueva, ni una reconciliación de película. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero tampoco cerraría la puerta para siempre. Le respondí con otra carta, tan honesta como la suya. Le dije que el perdón no es un interruptor que se enciende, sino un camino que se recorre, y que ese camino no se construye con palabras de arrepentimiento, sino con acciones sostenidas en el tiempo. Establecí mis condiciones, mis límites. Le dije que estaba dispuesta a empezar de cero, no como madre e hija en los viejos términos, sino como dos mujeres adultas que debían aprender a conocerse y a respetarse. Y así dejé la puerta entreabierta, pero con un guardián en la entrada, mi propia dignidad. El futuro de nuestra relación ya no dependía de mis sacrificios, sino de su capacidad para demostrar un cambio real y duradero. Quizás, con el tiempo, pudiéramos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fuimos, o quizás no, pero por primera vez, el resultado no me angustiaba. Mi felicidad ya no estaba atada a ella. Mi vida era plena, rica y mía. Si ella decidía emprender el largo viaje de vuelta hacia el respeto y el amor genuino, yo estaría en mi hogar junto al mar, esperándola. Pero ya no la estaría esperando como una mendiga de amor, sino como la reina serena de mi propio y pacífico reino. He aprendido que el amor de una madre, ese que nos pintan como incondicional y eterno, tiene y debe tener una condición fundamental: el respeto. Amar no significa ofrecer la otra mejilla indefinidamente hasta que no quede piel sana. Amar no es permitir que te anulen, que te humillen, en nombre de un lazo de sangre. El verdadero amor, el más puro, es el que empieza por una misma, al respetarme, al elegir mi dignidad por encima de la necesidad de ser amada por mi hija. No solo me salvé a mí, sino que le di a ella la lección más importante de su vida. El amor más grande no se demuestra con sacrificios ciegos, sino enseñando a los demás cómo deben tratarnos, y eso solo se logra con el ejemplo de cómo nos tratamos a nosotras mismas. La dignidad no es un regalo que los demás te conceden, es un tesoro que yace dentro de cada uno de nosotros y que tenemos la responsabilidad de custodiar. Durante años permití que la llave de mi tesoro la tuviera mi hija, y ella lo despilfarró sin miramientos. Mi viaje no fue una búsqueda de venganza, sino una expedición de rescate para recuperar mi propia dignidad. Fue un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para decir «basta». No importa cuántos años hayas vivido en la sombra, ni cuántas veces hayas permitido que te pisen. Siempre hay un momento en que puedes erguirte, sacudirte el polvo de la humillación y reclamar el trono de tu propia vida.
Tu valía no la define la opinión de los demás, sino la convicción de tu propio corazón. Una familia no se sostiene solo con amor, se sostiene sobre dos pilares fundamentales, la gratitud y el respeto mutuo. Sin ellos, hasta el amor más fuerte se pudre y se convierte en resentimiento. El sacrificio, cuando no es reconocido y agradecido, se transforma en una forma de explotación. Yo construí un puente de sacrificios para que mi hija cruzara hacia una vida mejor, y ella, en lugar de agradecérmelo, lo usó para alejarse y luego intentó quemarlo para que yo no pudiera seguirla. Aprendí de la manera más dura que una relación, sea cual sea, que carezca de gratitud y respeto, no es un refugio, sino una prisión. Y el único deber que tenemos es el de ser libres. La lección más profunda que la vida me ha enseñado es que debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia, no personajes secundarios en la de alguien más. A veces, el acto más valiente y más amoroso que podemos realizar es marcharnos. Desaparecer de una dinámica tóxica no es una huida, es un acto de autopreservación y, paradójicamente, una oportunidad para que los que se quedan reflexionen. Mi ausencia forzó a Camila a verme por primera vez, no como un accesorio o un recurso, sino como una persona completa, cuyo valor solo se hizo evidente cuando mi presencia ya no estaba garantizada. A veces, hay que vaciar un espacio para que los demás comprendan lo que realmente contenía. Al final, mi historia no es una de tristeza, sino de renacimiento. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para recoger los pedazos de un corazón roto y construir con ellos un nuevo hogar, más fuerte y más luminoso. De las cenizas de la peor humillación puede surgir la más bella de las transformaciones. La verdadera riqueza no es el dinero que heredé de mi esposo, sino la paz mental, la serenidad de espíritu y el inmenso tesoro de mi propio respeto. Ese es el patrimonio que nadie podrá arrebatarme jamás, y esa es la herencia que espero, con mi historia, dejarles a todos ustedes. Me encantaría saber si mi historia te ha inspirado de alguna manera. Si es así, déjame un mensaje y comparte este relato con alguien que necesite recordar su propio valor.